No puedo ser muy específico debido a la naturaleza de mi trabajo, pero intentaré contar la historia lo mejor que pueda. Trabajo en la División de Crímenes Informáticos de una agencia de aplicación de la ley, y eso es lo más preciso que puedo ser. Hay algo que quiero dejar claro. La mayoría de las historias que lees sobre la Deep Web son fabricaciones. Los relatos de cuartos rojos y las historias de sicarios contratados son, en su mayoría, completamente falsos. La mayoría de los crímenes ocurren en la web normal y cotidiana. Sin embargo, una tarde de martes, recibí una llamada informando de un nuevo caso para mí. El oficial al otro lado de la línea no estaba seguro de si era algo para mí, pero quería que lo revisara de todas formas. Bajé para hablar con dos jóvenes, ambos adolescentes, probablemente aún en la secundaria. Me preguntaba de qué se trataba todo esto, cuando uno de ellos comenzó a balbucear sobre algo que habían conseguido en la Deep Web. Aparentemente estaban haciendo algún reto de TikTok o YouTube, no recuerdo cuál, pero estaban buscando cosas para comprar en la web oscura. Una vez más, honestamente, hay muy poca actividad realmente sospechosa en la Deep Web, a menos que busques drogas. Así que al principio, los dos chicos estaban decepcionados, hasta que encontraron un sitio que vendía libros. Compraron uno y me lo entregaron. Me puse unos guantes y comencé a hojear el libro. Estaba lleno de fotos de una chica joven. Al principio las fotos eran de ella sonriendo en lugares como un prado o una plaza de la ciudad. Pero a medida que avanzaba el libro, las imágenes se volvían más sugerentes. Empezaba a aparecer con trajes como un uniforme de sirvienta o haciendo cosplay de gata. Las últimas fotos eran de ella sin ropa. ¿Es esto todo lo que querían mostrarme? Swingué, sin entender cuál era el problema. Fue entonces cuando me entregaron una tarjeta que venía con el libro. Decía: «Gracias por su compra, estimado cliente. Dentro de este libro encontrará un tesoro de fotos de una joven, aunque eso no es lo más especial de este libro. Para asegurarnos de que sea verdaderamente único, nos hemos asegurado de que pueda disfrutar de la experiencia completa. El libro está encuadernado con su piel, así que siéntase libre de acariciar el cuero mientras piensa en ella. Nuevamente, gracias por su compra». Probablemente debería explicar, para los que no lo sepan, que la bibliopegia antropomórfica es la práctica de encuadernar libros con piel humana. No hace falta decirlo, pero esto es ilegal. Incluso si la piel proviene de un cadáver, te enfrentas a leyes que protegen los restos humanos. Sin embargo, el mensaje en la tarjeta sugería que la piel había sido tomada mientras la chica aún estaba viva, o que la habían asesinado y despellejado específicamente para crear este libro. Mi primer pensamiento fue que todo era una broma elaborada. Pensé que los dos chicos estaban jugando una broma, pero parecían demasiado asustados para ser parte de una. Los entrevisté por separado y sus historias coincidían. Está bien, tal vez decían la verdad, pero eso no significaba que el libro realmente estuviera encuadernado en piel humana. Aunque parecía cuero, lo más probable es que fuera cuero de animal, y que todo esto fuera parte de una narrativa de terror. Le dije al oficial a cargo del caso exactamente eso y que no había necesidad de investigar más. Sin embargo, advertí a los chicos sobre los riesgos de comprar en sitios sospechosos. Y así fue como pensé que el caso había terminado. Pero, resulta que el oficial decidió, solo por si acaso, hacer examinar el libro. Resultó que la encuadernación era, de hecho, piel humana. Como puedes imaginar, el interés en el caso se disparó. Ahora estábamos lidiando con un posible asesinato, así que volvimos a llamar a los chicos y me reincorporaron al caso para llegar al fondo del asunto. Pude obtener la URL del sitio que utilizaron. Desafortunadamente, el único resultado al usar el enlace fue un mensaje de error. Hice más investigaciones, pero no llegué a ningún lado. Frustrado, recurrí a otras fuentes para obtener ayuda, pero no avancé mucho. Un análisis más profundo de la piel reveló que pertenecía a una mujer caucásica, lo cual coincidía con las fotos, pero no había mucho más que la ciencia forense pudiera hacer. El proceso de preparación del cuero hacía inviables muchas pruebas. Una prueba de ADN no reveló nada, y buscamos por todas partes a alguien que pudiera reconocer a la chica de las fotos. Ningún resultado hasta la fecha. El caso estaba a punto de enfriarse cuando encontré una pista inesperada. En un foro, escuché de alguien más que había comprado un libro similar y dudaba de su autenticidad. Esta persona estaba en otro estado, pero logramos localizarla. Era una mujer que había comprado el libro por pura curiosidad mórbida.
Las pruebas forenses confirmaron que la encuadernación de su libro también era de piel humana. Ella tenía una URL diferente. Probé esta y funcionó. El sitio en sí no era nada impresionante, parecía un sitio web básico de los años 2000. Habría pensado que era una broma barata si no fuera por los dos casos. Tomé capturas de pantalla del sitio web y confirmé con los dos chicos que este era el sitio que buscaban. Ambos libros habían sido enviados desde direcciones falsas en grandes ciudades, así que no había mucho que investigar en ese aspecto. Dado esto, decidimos probar el sitio nosotros mismos. Hice un pedido, pero no llegó nada. Lo único que ocurrió fue que la URL del sitio dejó de funcionar. Y aquí es donde las cosas se pusieron siniestras. Uno de los chicos, el que había ordenado el libro, desapareció. Estaba regresando a casa desde la escuela y luego simplemente desapareció. Se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva durante meses sin resultados, hasta que un día el otro chico vino a nosotros con un trozo de pergamino que alguien había dejado en su casa. Las pruebas revelaron que la piel era humana y el ADN coincidía con el chico desaparecido. En el pergamino, escrito con lo que más tarde se confirmó era sangre, estaban las palabras: «Mantente fuera de nuestros asuntos». No me gusta admitirlo, pero ese incidente me asustó más allá de cualquier cosa que haya experimentado antes. No estoy acostumbrado a estar en peligro directo. Soy parte de la aplicación de la ley, sí, pero mi trabajo suele hacerse detrás de una pantalla de computadora. No dormí en 3 noches después de confirmar lo que era. Aún recuerdo vívidamente cómo la madre del chico se derrumbó en lágrimas cuando le dimos la noticia. Honestamente no quiero tener nada más que ver con este caso. Las personas que despellejarían a alguien para hacer un libro no son las que quiero cerca. Tal vez el caso esté cerrado, pero dejo esto como una advertencia. No compren nada en la Deep Web, incluso si parece una broma. Porque a veces puede que no lo sea. No sé a dónde van, quién las compra ni con qué propósito. Y francamente, no soy el guardián de la moral. Solo soy un tipo que intenta ganarse la vida. Pero ya basta de eso, vayamos al punto. Tengo una historia que contarte, y tú tienes tiempo para escucharla. Todo comenzó hace unas semanas. El negocio ha estado en auge últimamente con todos los disturbios. Ambos bandos quieren estar armados. Mi clientela habitual de pandillas, la mafia y otros criminales. Sin mencionar las cuarentenas que han agravado la situación. Supongo que lo que intento decir es que tenía tanto negocio que ya no podía controlar todo, ni siquiera mantener el control de mi vida. Hace unos días, apareció un informe de noticias sobre un niño que quedó atrapado en el fuego cruzado de algunos delincuentes. La policía rastreó las armas usadas hasta descubrir que habían sido vendidas en la Deep Web. No presté mucha atención, hasta hace unos días. Acababa de colgar el teléfono después de hablar con mi abuela, quien no estaba muy bien. Le había prometido que el dinero para su tratamiento estaba en camino. Fue entonces cuando recibí un correo electrónico de un cliente. Una pandilla menor llamada Sonion. Si no te suena, búscalo en Google. Me preguntaban por qué habían recibido 112 consoladores negros de 30 centímetros, en lugar de los AK-47 que habían pedido. Déjame decirte, no les hizo ninguna gracia. Después de eso, los correos comenzaron a llegar uno tras otro, acompañados de amenazas contra mi vida, desde grandes pandillas hasta criminales locales, todos preguntando dónde estaban sus armas, desde la Bambi Killer 3000 hasta otras piezas que habían encargado. Pasé todo el lunes contactando a mis proveedores y preguntando qué había pasado. Ninguno de ellos sabía nada. Según ellos, los envíos se habían realizado según lo previsto. Tuve que contratar a un hacker para que entrara en el sistema de envíos y descubriera que los pedidos habían sido redirigidos a organizaciones policiales, y en su lugar se habían enviado otros productos. Santo cielo, pensé. Mi vida está arruinada. Me quedé con la cabeza entre las manos tratando de entender qué había pasado. La realidad aún no me había golpeado cuando una voz salió de los altavoces de mi computadora. ¿Tienes un mal día? Toda la semana parece, dijo la voz. Me quedé mirando la pantalla donde la luz indicaba que mi cámara web estaba activada. Cuando has estado en la Deep Web tanto tiempo como yo, sabes que siempre corres el riesgo de ser hackeado. Pensé que había configurado suficiente protección, pero aparentemente no. Sin mucho ánimo, solo levanté el dedo medio hacia la cámara. No te habría imaginado tan estoico, especialmente después de que tu reputación esté en ruinas y tu vida en peligro. Continuó la voz. Fuiste tú, ¿verdad? Srenia, dije mientras me levantaba de golpe.
Lo que al principio fue una molestia ahora había captado mi atención. Lo que pueda o no haber hecho debería ser lo último de tus preocupaciones. Deberías estar más preocupado por los 4 miembros de la tríada que vienen por la esquina de tu calle en este momento, dijo la voz. Mi pantalla cambió a la imagen de una cámara de seguridad en mi calle. Mostraba a un grupo de hombres corpulentos de origen asiático caminando cerca de una pequeña panadería, justo al otro lado de la calle de mi edificio. Al principio, me apresuré a recoger mis cosas y salir, pero entonces me detuve. ¿Por qué esta voz, que había arruinado mi vida, me ayudaría ahora a escapar? Con la mano en la puerta vacilé, reflexionando. Momentos después, escuché un fuerte golpe en la puerta de mi apartamento. A través de la mirilla, vi a los 4 hombres que momentos antes estaban en la calle. Mi teléfono vibró en el bolsillo. No hables, solo escucha. Sé a dónde puedes ir y estar seguro. Sal por la ventana de atrás y baja por la escalera de incendios, dijo la voz. Ahora la misma voz que había escuchado a través de los altavoces hablaba desde mi teléfono. Sin pensar más, seguí sus instrucciones. Bajé por la vieja escalera oxidada que daba al callejón. Apenas llegué al suelo cuando uno de los hombres me vio. Gritó a sus compañeros y comenzó la persecución. Toma la siguiente izquierda, luego cruza la calle y entra al callejón del otro lado, me indicó la voz. Los disparos resonaron detrás de mí y una bala pasó rozando mi cabeza. Date prisa, casi llegas. No puedo mantener el semáforo por mucho más tiempo, dijo. Logré cruzar la calle cuando el semáforo cambió a verde. El tráfico llenó la vía, creando un atasco. Uno de los hombres intentó seguirme pensando que los autos se detendrían. Se equivocó. Fue atropellado por uno de los coches, lo que provocó que sus compañeros se quedaran atrás para atenderlo. Seguí corriendo por el callejón, siguiendo las indicaciones de la voz. Toma la izquierda y entra en el edificio que verás, dijo. Hice lo que me indicó. Una vez dentro cerré la puerta detrás de mí y me sentí aliviado. La habitación estaba oscura, excepto por el tenue parpadeo de una pantalla de computadora en el centro. No había mucho que distinguir, pero el espacio parecía vacío. Mis manos temblaban mientras sacaba el teléfono. Justo en ese momento, escuché un clic suave. La puerta se había cerrado detrás de mí. Oye, no puedes encerrarme aquí. Component placement, grité golpeando la puerta. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? ¿Cómo consiguió la tríada mi dirección? ¿Y quién diablos eres? Srenia, pregunté, acercándome a la computadora. Soy el tipo que le dio tu dirección a la tríada, respondió la voz desde la pantalla. Te salvé después de arruinar tu vida porque la venganza es un plato que se sirve frío. De repente, la temperatura en la habitación comenzó a descender rápidamente. En cuestión de minutos podía ver mi propio aliento. Me acurruqué en el suelo intentando mantenerme caliente, pero mi cuerpo empezaba a ceder al frío. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba en algún tipo de cámara frigorífica, y las paredes cubiertas con espuma aislante lo confirmaron. Mis pensamientos comenzaron a nublarse, el aire parecía más pesado, y mis ojos se negaban a enfocarse. Traté de hablar, pero todo lo que salió de mi boca fue un galimatías. Mis párpados pesados finalmente se cerraron, mientras caía en una oscuridad que nunca había sentido antes. Levántate, aún no he terminado contigo, dijo la voz. Mi cabeza palpitaba dolorosamente. Cuando abrí los ojos, las luces estaban encendidas. El lugar era aún más grande de lo que había imaginado originalmente. No solo era un congelador, sino que parecía ocupar media manzana. Cada rincón estaba cubierto de blanco, desde el suelo hasta el techo. Había una puerta frente a la que había entrado, y otra en cada una de las paredes laterales. Un dolor agudo se extendió por mi mano derecha. Al mirar hacia abajo, me sorprendió ver que mi dedo medio había sido cortado de raíz. ¿Qué demonios, mi dedo? ¿Me quitaste mi dedo? Srenia. Duele cuando te quitan algo de repente, ¿verdad? Srenia, respondió la voz. Aquí están mis reglas, escúchalas bien. No toques la computadora o morirás. Haz lo que te digo o morirás, no intentes escapar o morirás. Eso es todo, bastante simple. Durante las próximas 24 horas te pertenezco. Ahora ven aquí, quiero mostrarte algo. Aún demasiado débil para pararme, me arrastré hacia la pantalla como un animal. Cada vez que mi mano tocaba el suelo, el dolor me cegaba, aunque al menos la hemorragia había cesado. Imágenes de armas comenzaron a aparecer en la pantalla, 3 pistolas y un rifle automático.
¿Te resultan familiares? Srenia, preguntó el hombre. No deberían. Las vendiste a principios de este año y fueron usadas en un tiroteo que mató a 2 traficantes de drogas y a un niño inocente. Mira, yo solo facilito las ventas, no manejo el producto directamente. Soy más un intermediario. Lo que esas personas hagan con las armas no es asunto mío. Solo intento ganar algo de dinero, respondí. Entonces consigue un trabajo y contribuye a la sociedad como una persona normal. Pedazo de basura humana, replicó la voz. Los trabajos hoy en día apenas cubren los gastos, mucho menos pagar el tratamiento de cáncer de una abuela, dije intentando defenderme. Ve a llorarle a un psicólogo, dijo la voz sin empatía. El punto es que esas armas ahora están en la estación de policía, en el almacén de pruebas. Quiero que las recuperes. No puedo hacer eso. Soy un traficante de armas de nivel medio, no puedo burlar la seguridad ni hacerme pasar por un oficial. Necesitaría un uniforme, una placa, tarjetas de acceso. Es imposible para mí. Creo que ahora sería un buen momento para que echaras un vistazo a tu dedo mutilado, sugirió la voz. Levanté mi mano hasta la altura de mis ojos y miré la herida. Debajo de los coágulos y la pulpa pude ver algo metálico. Ese contenedor tiene cianuro de potasio. Si no haces lo que te digo, te inyectará una dosis letal. Yo tengo el botón aquí en mi mano, explicó. Imágenes mías comenzaron a parpadear en la pantalla, en la tienda de comestibles, en la gasolinera, caminando cerca de mi apartamento. Puedo verte en cualquier parte de la ciudad. Si te desvíes del curso, estás muerto. Hay un auricular en una cesta cerca de la puerta. Conéctalo a tu teléfono vía Bluetooth y escucha mis instrucciones. Si haces lo que te digo, estarás bien, continuó. Me arrastré hasta la puerta y encontré todo como él dijo. Conecté el auricular a mi teléfono y me lo puse en la oreja. Era pequeño y poco notorio. También había un uniforme de policía en la cesta, el cual me puse. Luego me dijo a qué estación ir y me informó que había un coche esperándome afuera. La puerta se abrió con un clic, y afuera había un coche patrulla totalmente marcado, listo para usar. Quienquiera que fuera este tipo, tenía conexiones poderosas. Fue un viaje de 30 minutos lleno de tensión. Mi mano dolía como nunca antes, un recordatorio constante del control que esta persona ahora tenía sobre mí. Entonces necesitas que recupere las armas para evitar problemas, ¿eh? Si ese es el caso, ¿por qué no enviaste a uno de tus hombres? No había necesidad de torturarme de esta manera, le dije. Solo digo, pareces tener grandes conexiones y habilidades de hackeo impresionantes. ¿De verdad necesitas hacer todo esto? Gira a la izquierda aquí, fue todo lo que respondió. El resto del viaje transcurrió en silencio, salvo cuando me daba direcciones. Finalmente, llegué a la estación de policía. Me preocupaba que la herida en mi mano llamara la atención, así que la metí en mi bolsillo. La presión adicional hizo que la cápsula de cianuro se moviera, lo cual me preocupó. Podría activarse accidentalmente y caer muerto en medio de la comisaría. El almacén de pruebas está en el sótano. La señal del móvil se cortará allí. Tienes 15 minutos para obtener las armas y salir, o el cianuro se activará. Todo lo que necesitas para obtener las armas está en tu bolsillo trasero izquierdo. Ya he enviado los documentos necesarios al ordenador, dijo la voz. Llegué al sótano sin problemas, mostré mi placa y pedí acceso. Todo iba bien. Fui hasta la parte de atrás y puse las 3 armas en bolsas de pruebas. Entonces comencé a salir. Oye, tienes que firmar esas. No puedes simplemente llevártelas así, dijo el encargado del mostrador. Oh, sí. Día largo, debí olvidarlo, respondí. Le di mi número de placa y firmé algunos documentos. Pensé que este caso ya estaba cerrado. ¿Por qué quieren revisar las pruebas otra vez? Srenia, preguntó el encargado. Me tambaleé un poco antes de responder. Nuevas pruebas en el caso. El fiscal quiere revisar algunas cosas. Podrían reabrirlo, dije, esperando que sonara convincente. Ah, claro. Debe ser del centro, dijo el encargado mientras revisaba los documentos. Pero necesitaré que un detective lo firme primero. El hombre se levantó y fue a hablar con un detective al fondo de la oficina. A través del vidrio vi cómo ambos me observaban. Ya habían pasado 14 minutos. No tenía tiempo para esperar. Sin pensarlo, agarré las bolsas con las armas y corrí. Pude oír las puertas abrirse de golpe mientras el encargado y el detective me perseguían. No importaba si me atrapaban. Si no salía de allí en un minuto, moriría de todos modos.
Subí las escaleras y corrí tan rápido como pude. Mi corazón latía con fuerza cuando atravesé las puertas del primer piso. Los hombres estaban justo detrás de mí, gritando y pidiendo que alguien me detuviera. Un policía corpulento se paró frente a mí antes de las puertas principales. Bajé mi hombro como si fuera a embestirlo, pero en el último segundo, di un paso hacia la izquierda, luego hacia la derecha. El oficial se lanzó hacia mí, pero lo esquivé por poco y salí corriendo al estacionamiento. Disparos resonaron detrás de mí, y una bala rompió la ventana trasera de la patrulla cuando la alcanzaba. Giré la llave y arranqué. Los sonidos ensordecedores de las sirenas llenaron el aire mientras una fila de coches patrulla me perseguía. ¿Tienes las armas? Srenia preguntó la voz en mi auricular. Sí, maldito idiota, me tendiste una trampa. Srenia, respondí furioso. No sabía que lo estropearías. Me ocuparé de ello. Solo asegúrate de perderlos, dijo la voz indiferente. Tomé algunas curvas cerradas y logré perder a los coches por un momento. Entonces, la voz misteriosa comenzó a hablar por la radio de la policía, dando falsas direcciones sobre hacia dónde había escapado, alejando a los agentes de mí. Finalmente me dijo dónde dejar el coche. Un nuevo vehículo me estaría esperando allí, junto con un cambio de ropa. Hice lo que me dijo, me subí a un viejo Ford Pinto y me cambié rápidamente. Me tomó unos 20 minutos regresar al almacén. Las luces estaban apagadas nuevamente, y la única fuente de iluminación era la computadora en el centro del cuarto oscuro. Pon las armas en la parte de atrás y luego vuelve a la computadora, me ordenaron. Hice lo que me dijeron. Al acercarme nuevamente a la pantalla, noté una foto de un niño pequeño. No voy a secuestrar a ningún niño ni encargarme de uno. Puedes matarme ahora mismo si eso es lo que quieres, le dije con firmeza. No, no lo harás, ya lo has hecho, respondió la voz con calma. Arrodíllate y mira bien esta imagen. Estoy seguro de que lo reconocerás, estuvo en todas las noticias hace un tiempo. No sé de qué hablas, nunca he matado a un niño en mi vida, contesté mientras me arrodillaba para observar la pantalla. No directamente, pero déjame contarte la historia. Tenía 9 años, acababa de recibir la bicicleta nueva que tanto había deseado. Le pidió a su padre si podía salir a dar una vuelta, y él dijo que sí. ¿Qué clase de mundo es este cuando un niño no puede ni siquiera andar en su propia bicicleta? Estaba a solo unas cuadras de su casa cuando comenzaron los disparos. Había algunos traficantes en esa cuadra, y fue un tiroteo desde un coche, explicó la voz con un tono sombrío. ¿Sabes de dónde sacaron esas armas esas personas? Déjame adivinar. De mí, respondí en voz baja, ya sabiendo la respuesta. ¿Sabes qué armas eran? Swingo, dijo otra voz detrás de mí, mientras el frío toque del acero de una pistola presionaba la parte posterior de mi cabeza. Mataste a mi hijo cuando vendiste esas armas, las mismas que te hice recuperar para mí, dijo el hombre detrás de mí, con una mezcla de odio y dolor en su voz. Sabía que estaba disfrutando la idea de acabar con mi vida en ese momento. Está bien, amigo, si vas a hacerlo, hazlo ya, dije, resignado a mi destino. Pero que sepas que yo solo hago esto para ayudar a mi abuela. Ella ya estaría muerta si no fuera por mí. Es vieja y ha vivido su vida. Mi hijo tenía toda su vida por delante, y tú se la robaste, replicó la voz llena de amargura. El fin no justifica los medios. De repente, sentí un golpe sordo en la cabeza cuando me golpeó con la culata de la pistola. Caí al suelo, mirando hacia arriba. Las lágrimas brotaron de mis ojos por el dolor mientras él me apuntaba a la cara y apretaba el gatillo. Cerré los ojos esperando el fin. Clic. El arma estaba vacía. La muerte es demasiado buena para ti, dijo con frialdad, y nunca traerá de vuelta a mi hijo. Vas a vivir tu vida con miedo, sabiendo que en cualquier momento todo puede terminar. Dentro de ti hay otra cápsula, diferente a la primera. Esta no será detectada por ningún procedimiento médico ni escáner. Si alguna vez decido activarla, tendrás una muerte lenta, dolorosa e inevitable. Tendrás que esperar y ver si ese día llega. Luego arrojó la pistola contra mi cara, rompiéndome la nariz. Grité de dolor mientras escuchaba sus pasos alejándose, hasta que la puerta se cerró detrás de él. La temperatura en la habitación volvió a bajar, y el débil sonido de sirenas de policía resonaba en la distancia. A medida que el frío invadía mi cuerpo, perdí el conocimiento.
Cuando desperté, estaba en el hospital siendo tratado por hipotermia. La policía me vinculó con el robo en el almacén de pruebas, y ahora estoy cumpliendo una condena de 20 años en la prisión estatal. Mi mano late de dolor cada vez que cambia el clima, y apenas duermo. Siempre me pregunto si hoy será el último día de mi vida. Si esa cápsula que llevo dentro acabará por sellar mi destino. Mi nombre es Samuel y aquí va un resumen rápido de mi vida, aunque no es que importe demasiado. Nunca fui una persona que disfrutara de las cosas lujosas en la vida. Siempre me conformé con hacer lo mínimo necesario. Supongo que por eso he trabajado como chef de comida rápida durante los últimos 5 años. No voy a decir dónde, porque eso me haría demasiado fácil de identificar, pero digamos que es uno de esos lugares a los que la gente no va a propósito. Simplemente terminan ahí. Mientras esté bien cocido es suficiente para mí. A lo largo de mis 36 años en este mundo, supongo que mis fracasos laborales no son una gran sorpresa. Nunca desarrollé lo que se podría llamar ambición. Apenas logré terminar la secundaria y estuve en un colegio comunitario un par de semestres, hasta que me expulsaron por mis malas notas. Pero eso siempre estuvo bien para mí. Mientras tuviera un techo, algo básico para comer y pudiera pagar mi conexión a internet, era feliz, por mucho que eso decepcionara a mi familia. Verás, lo único que realmente me interesa es el internet. Tener un trabajo sencillo, que no requiera mucho esfuerzo, me dejaba más tiempo y energía para dedicarme a mi verdadera pasión. Supongo que, de alguna manera, eso fue lo que me llevó a donde estoy ahora. Quizás esa mediocridad en la que vivo sea mi castigo. Espero que alguien me crea. Tal vez alguno de ustedes pueda ayudarme. No lo sé. Nunca había visto algo como esto antes y no conozco a nadie que lo haya visto. Pero si pueden ayudarme, por favor, respondan. Supongo que debería empezar desde el principio. Fue el internet lo que me metió en problemas, pero no el internet común, el que puedes usar sin demasiadas preocupaciones. Siempre que no hagas tonterías como descargar virus o caer en estafas, el internet regular es bastante seguro. Lo que me arruinó fue la Deep Web. Mantente alejado de la Deep Web. No hay nada para ti ahí. Si quieres comprar drogas, busca un distribuidor en la vida real, como cualquier persona normal. La Deep Web es una apuesta, y desde que cerraron Silk Road, en el mejor de los casos, terminas estafado o traumatizado. En el peor podrías acabar como yo. No sé por qué me interesó tanto. Tal vez me recordaba a los días salvajes del internet de los años 90 y principios de los 2000. Conocí la Deep Web gracias a mi amigo Luis hace muchísimo tiempo. Debe haber sido hace más de 10 años. Solo éramos un par de chicos tontos, riéndonos de cómo podías ver cualquier cosa sin restricciones, incluso contenido ilegal. A partir de ahí mi interés no hizo más que crecer. Luis y yo nos distanciamos. Él se volvió una persona normal. Consiguió uno de esos trabajos corporativos en una firma cualquiera. Ya no tenía tiempo para alguien que ni siquiera terminó la secundaria como yo. Pero para mí la Deep Web era como una adicción. Sentía la necesidad de explorar lo que había ahí, como una extraña fascinación perversa. No voy a entrar en detalles de todo lo que hay ahí porque seguramente ya lo sabes. Si no lo sabes, solo basta con buscarlo en Google. Solo diré que la Deep Web alberga todo tipo de contenido ilegal y algunas ideologías extremistas, y todo me parecía muy intrigante. No me malinterpretes, nunca me interesó participar activamente en ese mercado sombrío. Jamás he estado en una Red Room, pero me gustaba ver qué había ahí, como si fuera un sociópata emocional. No sé por qué me llamó la atención un sitio llamado Resistance Onion. No era más que una pantalla negra con un cuadro de texto que decía, ¿nos ves? ¿Quieres ser uno de nosotros? Debería haber cerrado el navegador, pero no lo hice. Claro que no. Había una caja para responder y mi yo sarcástico escribió, no. Entonces apareció una respuesta. La resistencia es inútil. Me reí, pensando que quien sea que creó ese sitio claramente era un bromista. Probablemente un sitio de humor. Fui a cerrar el navegador pensando que ya había tenido suficiente por la noche, pero de repente la pantalla se llenó de un montón de texto desplazándose rápidamente. Parecía uno de esos efectos que ves en películas viejas sobre hackers, ya sabes. Solo letras y números aleatorios. Sea lo que sea, la broma no era muy buena. Así que, de nuevo, intenté cerrar el navegador. Pero nunca lo logré. No sé qué sucedió.
Debí haberme desconectado o tal vez me dormí, porque lo siguiente que recuerdo es haber vuelto en sí después de al menos una hora. La pantalla solo mostraba la palabra fin. No voy a mentir, me asusté mucho, así que desconecté mi computadora. No planeaba encenderla de nuevo esa noche. De todas maneras, ya era hora de irme a dormir para levantarme temprano e ir a mi trabajo de mala muerte por la mañana. Pero esa noche me costó dormir. Me sentía inquieto sin saber por qué. No había sucedido nada realmente malo, solo había visitado un sitio de bromas, pero el hecho de que hubiera estado fuera por tanto tiempo me dejaba una sensación extraña. Sin embargo, a la mañana siguiente me levanté como de costumbre y fui al trabajo. Cociné huevos, panqueques, lo que los clientes pidieran. Pero noté que mis compañeros de trabajo me miraban raro, especialmente Eddie, un veterano en la cocina endurecido por los años. No solía verse afectado por nada, pero finalmente noté sus miradas de soslayo. «Oye, ¿qué pasa?», le pregunté. «Deja de hablarme de ese sitio de vegetales que tengo que revisar. Ya sabes que no compro nada en línea», gruñó Eddie en su típico estilo. «¿De qué diablos estás hablando?», respondí sorprendido. Eddie insistió en que le había estado hablando sobre algún sitio web de vegetales, pero yo no recordaba haber mencionado nada, así que decidí evitarlo el resto del día. Sin embargo, más tarde mi jefa Sandra me llamó a su oficina. «Charlie, he recibido varias quejas de tus compañeros. Al parecer no dejas de hablar de algún sitio web. No sé qué estás intentando, pero esto es un lugar de trabajo. Necesito que lo dejes», dijo con firmeza. No podía creerlo. Ni siquiera había hablado del sitio con nadie. Supongo que no había nada más que decir, así que me fui a casa. Al llegar encendí mi computadora. Ya había tenido suficiente de la Deep Web por un tiempo. Prefería relajarme navegando por el Internet común. Por el momento, desconecté todo y parecía que todo estaba bien. Abrí mi navegador y de repente escuché el sonido de muchísimos correos electrónicos llegando. Genial. ¿Y ahora qué? Abrí mi correo desde la barra del navegador y, al parecer, casi todas las personas en mi lista de contactos me habían enviado un mensaje. Abrí algunos y todos decían cosas como, «¿Qué diablos? Y esto más vale que sea una broma». Revisé las cadenas de mensajes. Aparentemente había enviado un mensaje a cada persona en mi lista de contactos, algún tipo de video. Lo reproduje. Parecía igual que el código que vi anoche en esa página de la Deep Web. Esto tenía que ser un virus en mi computadora. ¿Cómo pudo suceder? ¿Fui tan cuidadoso? Pasé las siguientes varias horas respondiendo a las personas más importantes, diciéndoles que había sido hackeado y que no vieran el video. Estaba desconcertado, preguntándome qué demonios estaba ocurriendo. Tendría que comprarme una computadora nueva, sin duda. Con suerte había hecho suficiente para controlar el daño, al menos por el momento. Pensé en relajarme viendo algunos videos en YouTube desde mi televisor, pero no estaba seguro de si sería seguro usar mi conexión a Internet. Con ese pensamiento desenchufé mi módem y mi router. Supongo que me esperaba una larga noche antes de poder dormir. Dormir no fue más fácil esa noche. Por la mañana me preparé de nuevo para ir a trabajar. Estaba decidido a hablar lo menos posible con cualquiera. Creo que lo hice bien, pero una hora después de empezar mi turno, mi jefa Lorena me llamó a su oficina de nuevo. «¿Sabes, Isaac? Pensé que habías entendido lo que te dije ayer. No solo sigo recibiendo quejas hoy, sino que tampoco puedes dejar de hablar de tu sitio web. Esto es todo, estás despedido». Estaba atónito, por decirlo menos. No me molesté en discutir. ¿Cómo discutes con algo tan ridículo? ¿Qué podía hacer? Salí furioso. Mientras me iba Juan, uno de mis compañeros, me gritó: «Oye, amigo, asegúrate de revisar Resistance Onion, es increíble, tienes que verlo». Con esas palabras, sentí un escalofrío recorriéndome. Definitivamente había algo muy mal. Juan jamás entraría en la Deep Web, apenas si sabe usar su correo electrónico. Dios, espero que esto no esté relacionado con el caos de los correos de ayer. Pero entonces me di cuenta de algo. Ni siquiera tenía el correo de Juan. Corrí a casa y cerré la puerta detrás de mí. Saqué mi teléfono y abrí la grabadora. Me grabé hablando sobre mis películas favoritas, solo una prueba. Lo reproduje y, de repente, me escuché hablando sobre ese maldito sitio de la Deep Web. ¿Cómo podía estar mencionándolo sin siquiera saberlo? Salí disparado, subí al coche y comencé a conducir. Terminé en un motel barato. Todo el camino hasta allí, escuché mi teléfono sonar constantemente. Correos electrónicos,
mensajes de texto, mensajes de voz. Conseguí una habitación y el recepcionista me miraba todo el tiempo. Logré hacerle entender que solo quería una habitación, pero Dios sabe qué más le habré dicho. Me senté en la cama y abrí mi teléfono. Cada maldito mensaje era sobre Resistance Onion. Parecía que todas las personas con las que alguna vez había tenido contacto me estaban enviando mensajes sobre el mismo sitio web. Y eso me trae al punto en el que estoy ahora. Publiqué esto en Reddit con la esperanza de que alguien allá afuera sepa lo que está pasando y pueda decirme cómo arreglarlo. No sé cuánto de esta historia pasará. No estoy seguro de cómo se propaga, pero lo mejor que puedo decir es que es algún tipo de virus. Dios, ayúdame. Creo que tengo un virus informático. No sé cómo es posible, pero no encuentro otra explicación. Parece ser extremadamente contagioso. El teléfono de mi habitación acaba de sonar. No lo respondí. Tengo miedo de contestarlo. Por favor, ayúdenme. Lo siento mucho. Siempre me interesó la Deep Web. Es como un lugar secreto donde puedes conseguir cualquier cosa que quieras. Drogas, armas, incluso tráfico de personas. Pero lo que realmente me intrigaba eran los sitios espeluznantes de los que la gente hablaba. Así que una noche, decidí explorar la Deep Web por mí mismo. Descargué Tor y empecé a buscar. La mayoría de los sitios eran aburridos, solo foros y mercados. Pero luego encontré uno que llamó mi atención. Se llamaba The Dark Room. El sitio era bastante simple, solo un fondo negro con un cuadro de chat en el centro. Escribí «Hola» y esperé. Casi al instante alguien respondió. «Bienvenido a la sala oscura. ¿Quieres escuchar una historia?» Pensé, ¿por qué no? Respondí, «Claro. Genial, pero primero necesito que hagas algo por mí», fue lo que dijeron. Ahí fue cuando empecé a ponerme un poco nervioso. «¿Qué quieres que haga?», pregunté. «Cierra los ojos y cuenta hasta 10. Cuando los abras, estarás en un lugar nuevo. No te preocupes, todo es parte de la experiencia». Dudé por un momento, pero luego decidí hacerlo. Cerré los ojos y comencé a contar. 1, 2, 3. Cuando llegué a 10, abrí los ojos. Estaba en una habitación oscura. La única luz provenía de una vela en el centro. «¿Qué demonios?», murmuré. Era extraño y mientras investigaba encontré una cabaña oculta entre los árboles. La cabaña era vieja y decrépita, pero había algo extraño en ella, como si estuviera viva. Cuando el grupo entró, la puerta se cerró de golpe detrás de ellos atrapándolos. Y fue entonces cuando la vieron. Una mujer con un vestido blanco rasgado, su cabello enmarañado y los ojos completamente negros. Les llamaba a acercarse más y más, hasta que estuvieron cara a cara. Entonces la figura en la sala oscura comenzó a reír. Era una risa siniestra, escalofriante. «Eso ni siquiera es la parte aterradora», dijo. Ya estaba nervioso, pero no podía resistir la tentación de saber más. «Sí». «¿Qué pasó después?», pregunté con la voz temblando un poco. Bueno, la mujer comenzó a cantar. Era una melodía perturbadora que parecía venir desde lo más profundo de ella. Mientras cantaba, las paredes de la cabaña empezaron a moverse, retorciéndose como si estuvieran vivas. La mujer seguía cantando, su voz cada vez más intensa. Podía sentir mi corazón latiendo con fuerza. ¿Qué le pasó al grupo? «Nunca más se les volvió a ver», dijo la figura con una voz maliciosa. «Algunos dicen que siguen atrapados en esa cabaña, escuchando la canción de la mujer por toda la eternidad. No podía soportarlo más. Quería salir de esa sala oscura». «Está bien, ya basta», dije, levantándome, pero la figura se movió más rápido de lo que pensé. Estaba frente a mí en un instante, su rostro a centímetros del mío. Sus ojos completamente negros me miraban. «No puedes irte todavía», susurró. «Aún no has pagado por la historia». Sentí un sudor frío recorrerme. «¿Qué quieres decir con pagar?», pregunté, sintiéndome cada vez más atrapado. «Me debes un alma», dijo la figura con una sonrisa maliciosa. «Y no te irás hasta que la consiga». Mi respiración se aceleró. Todo mi cuerpo estaba congelado por el miedo, incapaz de moverse. La figura frente a mí, con esos ojos negros que parecían devorarme, no dejaba de sonreír. La habitación oscura parecía más pequeña. Las sombras se cerraban a mi alrededor, sofocándome. Intenté hablar, pero las palabras no salían. Solo podía escuchar el latido frenético de mi corazón en mis oídos. Me pregunté si realmente había cruzado un límite al entrar en la Deep Web, si esta figura había cruzado conmigo al mundo real. «¿Qué alma?».
Logré murmurar con la voz entrecortada. La figura no respondió de inmediato, solo mantuvo esa sonrisa siniestra. Luego acercó su rostro aún más al mío, tanto que podía sentir el frío que emanaba de su piel pálida. «Ya lo sabes», dijo susurrando. «No es tu alma la que busco». Mi mente se detuvo. No era mi alma, pero entonces, ¿de quién? «Necesitas entregármela, o alguien más lo hará por ti». Retrocedí bruscamente, el terror inundándome por completo. ¿De quién estaba hablando? Salí de la habitación lo más rápido que pude, aunque no estoy seguro de cómo. Parecía que mis piernas apenas respondían. Afuera, la noche era densa y fría, pero incluso eso se sentía menos asfixiante que la presencia de la figura en esa habitación. Me subí al coche, mis manos temblaban mientras buscaba las llaves. Mi única idea era escapar, alejarme de ese lugar, aunque una parte de mí sabía que no importaba a dónde fuera, la cosa que había desatado no se iría fácilmente. Conduje sin rumbo por horas, incapaz de pensar en nada más que en lo que la figura me había dicho. «No es tu alma la que busco». ¿Qué significaba eso? ¿Cómo podía entregarle otra alma? Los faros del coche iluminaban un camino vacío mientras mi cabeza daba vueltas. No podía dejar de preguntarme quién estaría en peligro por mi culpa. ¿Mis amigos? ¿Mi familia? ¿Era posible que el virus que había enviado a mis contactos tuviera algo que ver con esto? Al llegar a la ciudad más cercana, me detuve frente a una tienda de conveniencia abierta las 24 horas. Necesitaba una pausa, un momento para aclarar mi mente. Me bajé del coche y entré, sintiendo el calor del lugar como un alivio temporal. El cajero me miró con desinterés mientras deambulaba por los pasillos. Tomé una botella de agua y cuando me acerqué al mostrador me atreví a preguntar: ¿alguna vez has oído hablar de Resistance Onion? El cajero alzó una ceja desconcertado. ¿De qué hablas? Swing, dijo como si no tuviera idea. Alivio, por un momento. Pero cuando salí de la tienda y me acerqué de nuevo al coche, mi teléfono vibró. Lo saqué del bolsillo, temblando de nuevo. Un mensaje de un número desconocido. Ya lo sabes, el tiempo corre. Mi estómago se hundió. No importaba lo lejos que fuera, esa presencia me seguiría. Tenía que encontrar una solución, rápido. Sin pensarlo, volví al coche, y esta vez supe lo que tenía que hacer. Regresar a donde todo empezó. Regresar a la Deep Web y enfrentar lo que había desatado. Sabía que no podía escapar para siempre. Si no volvía, no solo estaría en peligro yo, sino que cualquiera cercano a mí podría pagar el precio. No sabía cómo, pero si existía una forma de detenerlo, tendría que ser enfrentándolo directamente. Ajusté los espejos, respiré hondo y comencé el camino de regreso hacia la oscuridad. El camino de regreso se sintió interminable. Cada kilómetro que avanzaba, más pesado se volvía el aire a mi alrededor. El temor se mezclaba con una extraña resignación. No sabía exactamente qué me esperaba, pero sí sabía que esta era la única opción. La Deep Web me había atrapado y aunque intentara huir, no podría escapar sin enfrentarlo. Mientras conducía, repasaba mentalmente lo que había sucedido hasta ahora. El virus, los correos electrónicos, Resistance Onion, la figura, y esa escalofriante demanda de un alma. Finalmente llegué a casa. Al entrar me sentí como si estuviera cruzando de nuevo el umbral hacia lo desconocido. La familiaridad del lugar ya no me ofrecía consuelo. Mi pequeño departamento ya no era un refugio seguro. Encendí la computadora con los dedos temblorosos al escribir la dirección para volver a la Deep Web. Una parte de mí gritaba que no lo hiciera, que apagara todo y huyera lejos, pero ya sabía que no serviría de nada. Si me quedaba quieto, esa oscuridad seguiría extendiéndose. Al ingresar al sitio nuevamente, Resistance Onion apareció en la pantalla con ese fondo negro y el cuadro de texto que había iniciado todo. Me quedé mirando el monitor durante lo que parecieron horas, sin saber qué escribir. Mi mente vacía, solo el eco de la última advertencia de la figura resonando en mi cabeza. Finalmente, con el corazón en la garganta, tecleé: «Estoy aquí, ¿qué quieres?». El silencio fue abrumador. Ninguna respuesta durante varios minutos, solo la oscuridad de la pantalla. Pero entonces las palabras comenzaron a aparecer, una a una. «Sabes lo que quiero. Tráemelo». Cerré los ojos por un momento tratando de entender el significado de esas palabras. Tráemelo. ¿Traer qué o a quién? No entendía, pero sabía que no tenía mucho tiempo. Abrí de nuevo mi lista de contactos y comencé a revisarla.
No podía ser una coincidencia que el virus se hubiera propagado entre ellos. Uno por uno, esos mensajes de Resistance Onion habían alcanzado a mis amigos, colegas y conocidos. Tenía que haber una razón. Decidí que tenía que contactar a alguien que hubiera recibido el mensaje. Elegí a Miguel, un viejo amigo del colegio que, hasta donde sabía, no había tenido contacto conmigo desde hacía años, pero también había recibido el correo. Marqué su número. El tono de llamada sonaba y sonaba, pero nadie respondía. Lo intenté 2 veces más antes de finalmente escuchar su voz al otro lado de la línea. «Hola», respondió Miguel con un tono extraño, como si no estuviera solo. «Miguel, soy yo, Isaac, necesito hablar contigo, es urgente», dije tratando de mantener la calma. Hubo un silencio del otro lado, uno demasiado largo antes de que él hablara de nuevo. «Ya sé por qué llamas, también he visto el sitio». «Resistance Onion, ¿verdad?», dijo con una voz apagada como si estuviera en trance. Mi piel se erizó. Esto no era normal. Miguel era una de las personas más racionales que conocía, y escucharle hablar de esa manera solo incrementaba mi ansiedad. «No sé qué está pasando, pero tú y yo necesitamos encontrar una forma de detener esto. No puedes seguir viendo ese sitio. Está maldito, maldito de alguna forma. ¿Entiendes lo que te digo?», le insistí, mi voz casi suplicante. Pero antes de que pudiera responder, la llamada se cortó abruptamente. Miré mi teléfono, el pulso acelerado. Intenté devolverle la llamada, pero solo sonaba un tono vacío. Miguel había desaparecido. Estaba convencido de que ya lo había perdido, atrapado como muchos otros por ese virus extraño, esa fuerza oscura que se apoderaba de las mentes. Una sensación de impotencia me envolvía. ¿Cuántos más estaban en peligro? Sabía que no podía quedarme solo. Si quería enfrentar esto, necesitaba más información. Comencé a buscar en foros de la Deep Web, lugares ocultos donde se discutían temas oscuros. Leí sobre otros que habían encontrado Resistance Onion, pero nadie parecía saber cómo detenerlo. Muchos hablaban de desapariciones inexplicables, de personas que nunca volvieron a ser las mismas después de interactuar con el sitio. Era como si sus almas hubieran sido drenadas, dejando solo cascarones vacíos. Las horas pasaron y mi desesperación crecía. Entonces encontré un comentario perdido en uno de los hilos que mencionaba una solución. «Para detenerlo», decía el mensaje, «debes devolver lo que tomaste, pero no puedes hacerlo solo. Necesitas a alguien que te ayude a cerrar la puerta que abriste». Leí esas palabras una y otra vez, sin comprender del todo su significado, pero sabiendo que debía intentarlo. Si había una puerta abierta, necesitaba cerrarla, y la única forma de hacerlo era regresando a donde todo comenzó, con la ayuda de alguien que no hubiera sido completamente atrapado aún. Respiré hondo, sabiendo que la única opción era contactar a alguien más, alguien cercano. Solo una persona no había respondido a mis mensajes ni mostrado señales de haber sido alcanzada por el virus. Clara, mi hermana menor. No había querido arrastrarla a esto, pero ya no tenía opción. La llamé, esperando que aún fuera posible salvarla antes de que Resistance Onion la encontrara. Jamás imaginé que llegaría el día en que contara esta historia. De hecho, hay momentos en los que desearía poder borrarla de mi memoria, pero cada vez que cierro los ojos, las imágenes regresan, tan nítidas como aquella noche. Todo comenzó de manera inofensiva, o al menos eso creíamos. Mis compañeros y yo éramos adolescentes llenos de curiosidad, siempre buscando algo que nos hiciera sentir que estábamos haciendo algo prohibido, algo que nos diera esa dosis de adrenalina que parece que solo buscas en esa etapa de la vida. Explorar la Deep Web se había vuelto casi una costumbre para nosotros. Cada vez que nos reuníamos en la casa de alguien, veíamos de todo, desde foros extraños hasta sitios que ofrecían servicios inusuales y cosas que uno solo imaginaría en pesadillas. Pero hasta ese día, nunca habíamos visto algo que nos hiciera sentir que habíamos cruzado una línea de la que no podríamos regresar. Esa noche estábamos en la casa de Tomás, cuyos padres estaban de viaje, así que teníamos el lugar solo para nosotros. Éramos 5 en total, amontonados en su habitación, con la única luz proveniente de la pantalla de la computadora. Era tarde, pasada la medianoche, y ya estábamos cansados de los juegos y bromas de siempre. Tomás propuso que abriéramos Tor y navegáramos por la Deep Web. No era la primera vez, y para nosotros ya era casi un juego.
Nos reíamos de lo ridículo que nos parecían muchas de las cosas que veíamos, y nos sentíamos invulnerables, como si nada de lo que ocurriera en esas páginas pudiera tocarnos en el mundo real. Después de unos minutos de navegar sin rumbo, Tomás encontró un sitio que nos llamó la atención, algo que no habíamos visto antes. El título estaba en letras rojas, sin ninguna descripción, solo un número. 187. Pensamos que sería alguna broma o una de esas páginas que solo tienen contenido raro y aburrido. Tomás hizo clic, y la pantalla se volvió negra por unos segundos antes de que cargara un video en vivo. Al principio no entendíamos lo que estábamos viendo. La imagen estaba borrosa, como si la cámara estuviera mal colocada. En el centro de la pantalla había un hombre sentado en una silla, atado y con la cabeza inclinada hacia abajo. Alrededor de él, 5 personas vestidas de negro, con máscaras que les cubrían el rostro, como esas que se usan en la construcción o para pintar. Todos estaban en silencio, como esperando algo. Nos quedamos inmóviles, observando sin saber qué pensar. Estábamos a la vez fascinados y horrorizados, pero la curiosidad nos mantuvo pegados a la pantalla. Uno de los enmascarados se acercó a la cámara y comenzó a hablar, pero no se entendía bien. Había un ruido de fondo, como estática, que hacía difícil comprenderlo. Poco a poco, las palabras se fueron aclarando. Nos dimos cuenta de que estaba dando instrucciones para un juego, que según él era sencillo. Al lado de la cámara había una caja con bolillas numeradas. La pantalla mostró una serie de números y nos indicó que eligiéramos uno. Nos miramos entre nosotros, todavía incrédulos, como si lo que estábamos viendo no fuera real, como si fuera una película. Sin pensarlo demasiado, uno de mis amigos, Sergio, dijo en voz alta el número 5, riéndose como si todo fuera una broma. En la pantalla, uno de los enmascarados sacó una bolilla con el número 5 y mostró un papel que decía, «Córtale el cabello». Nos reímos nerviosamente. Parecía estúpido como un truco barato. Uno de los enmascarados se acercó al hombre atado, sacó unas tijeras y comenzó a cortarle el pelo de forma desordenada. Se veía ridículo, pero el hombre en la silla no se movía, como si estuviera sedado o completamente resignado. Era incómodo de ver, pero seguía pareciendo un juego sin consecuencias reales para nosotros. Después de eso, la pantalla volvió a mostrar números, y sin que nadie lo sugiriera, otro de mis amigos, Raúl, dijo el número 7. Esta vez el papel decía, «Píntale la cara». Los enmascarados obedecieron, sacaron un marcador negro y comenzaron a dibujar en el rostro del hombre, riéndose y haciendo gestos exagerados. Era como si estuviéramos viendo un espectáculo bizarro, en el que nosotros teníamos el control. Pero después de esos primeros 2 números, todo comenzó a cambiar. El ambiente se volvió más denso, y aunque aún nos reíamos, el nerviosismo empezó a notarse en nuestros rostros. Decidimos seguir jugando porque, en el fondo, ninguno quería ser el primero en decir que debíamos parar. Éramos jóvenes e ingenuos, creyendo que no era más que un video extraño. Cuando Tomás eligió el siguiente número fue el 3. El papel que sacaron decía, «Dale un golpe». Uno de los enmascarados se acercó y le dio una bofetada al hombre, tan fuerte que, incluso a través de la pantalla, sentimos el impacto. Se escuchó el sonido sordo del golpe y un pequeño quejido del hombre atado, que apenas levantó la cabeza. Ahí la risa en la habitación comenzó a apagarse. Nos dimos cuenta de que esto no era solo un juego. Nadie dijo nada, pero todos lo sabíamos. Estábamos demasiado involucrados como para detenernos, como si algo nos empujara a continuar, aunque sabíamos que estaba mal. En algún rincón de nuestras mentes, cada uno debió haber pensado en cerrar la computadora y olvidarlo todo, pero nadie lo hizo. Seguimos eligiendo números. Después del golpe, vino el balde de agua. Sacaron un cubo y lo arrojaron sobre el hombre, que se estremeció al contacto del líquido frío. Todo seguía pareciendo un mal programa de televisión, pero no podíamos dejar de mirar. Sin darnos cuenta, nos habíamos convertido en algo más que espectadores. Éramos cómplices. El siguiente número fue el 8, y esta vez el papel decía algo diferente. «Hazle un corte en el brazo». El ambiente en la habitación se tensó de inmediato. Uno de los enmascarados sacó un cuchillo y, sin dudarlo, le hizo un corte rápido en el brazo al hombre. El gemido que salió de su boca fue tan real, tan humano, que por primera vez sentí el horror de lo que estábamos presenciando. Era como si, al hablarlo,
todo se hiciera más real, más palpable. Nos mirábamos unos a otros buscando algo, tal vez una excusa, una explicación para lo que había sucedido, pero no había nada que decir. Sabíamos que habíamos cruzado una frontera de la que no se podía volver. Salimos de la habitación en silencio, cada uno regresando a su casa. No hubo despedidas ni bromas. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cabeza de aquel hombre rodando por el suelo. Me repetía a mí misma que todo había sido una pesadilla, pero en el fondo sabía que no lo era. Intenté convencerme de que no era mi culpa, que solo habíamos escogido números sin conocer sus significados, pero no podía evitar sentirme responsable. Jugamos con la vida de una persona como si fuera un entretenimiento, y ese pensamiento no me dejaba descansar. Pasaron varios días en los que nadie mencionó lo ocurrido. Todos intentábamos seguir adelante como si nada, pero el miedo siempre estaba presente, oculto bajo la superficie. Cada ruido extraño en la casa, cada figura que pasaba por la calle me sobresaltaba. Empecé a revisar las ventanas antes de dormir y a mirar por encima del hombro cuando caminaba. Sentía que alguien me observaba. Una tarde, uno de los chicos del grupo nos llamó para decirnos que necesitaba hablar de algo urgente. Nos reunimos en un café, y su rostro estaba pálido, con una expresión de pánico que jamás le había visto. Nos contó que había estado investigando lo que vimos aquella noche, y había encontrado algo aterrador. Según él, los hombres del video no eran simples torturadores, sino parte de una red que rastreaba a sus víctimas usando las IP de aquellos que participaban en esos juegos. Nos explicó que, según lo que había leído, aquellos que elegían los números se convertían en los próximos objetivos. Era como una cadena macabra, en la que el espectador pasaba de ser un simple testigo a convertirse en la próxima víctima. Sentí que mi corazón se detenía por un instante. No sabía si lo decía para asustarnos o si realmente había encontrado algo, pero solo la idea de que esos hombres supieran quiénes éramos me aterrorizaba. Desde esa conversación todo empeoró. El miedo se volvió parte constante de mi vida. Ya no podía estar tranquila en ningún sitio. Cada vez que veía un auto desconocido cerca de mi casa, pensaba que estaban allí para vigilarme. Si alguien tocaba el timbre sin previo aviso, mi corazón latía con fuerza, temiendo lo peor. Dejé de usar la computadora y de ver a mis amigos. No soportaba estar cerca de ellos, ya que cada encuentro me recordaba lo que habíamos hecho. Mis amigos también cambiaron. Poco a poco nos distanciamos, sin necesidad de decirlo. Sabíamos que el motivo era lo que habíamos vivido juntos. A veces me despertaba en mitad de la noche con la sensación de que alguien estaba en mi casa. Revisaba cada rincón, pero nunca encontraba a nadie. Ese miedo invisible y constante no me dejaba en paz. Las semanas pasaron, los meses también, pero aunque intenté seguir adelante, algo en mí se había quebrado. Había días en los que todo parecía irreal, como si viviera en una pesadilla interminable. Mi familia notaba que algo no estaba bien, pero nunca me atreví a contarles. ¿Cómo explicarles que por mera curiosidad adolescente habíamos visto morir a alguien? Sabía que jamás lo entenderían. Y, en el fondo, ni yo misma podía entenderlo. Hasta hoy nunca volvimos a hablar de ese video. No sé si lo que nos dijo nuestro amigo era cierto, pero ninguno de nosotros quiso arriesgarse a descubrirlo. Dejamos de entrar a la Deep Web y de reunirnos para explorar esos sitios. Con el tiempo, dejamos de vernos del todo. No sé qué fue de los demás, perdimos el contacto, como si al distanciarnos intentáramos borrar lo que habíamos vivido juntos. Cada vez que pienso en esa noche, un escalofrío me recorre el cuerpo. Ya no soy la misma persona que era antes. Evito los lugares oscuros, las páginas extrañas en Internet, y me volví paranoica. He cambiado de número de teléfono varias veces y nunca respondo a llamadas de números desconocidos. A veces siento que veo sombras en los rincones de mi visión, como si alguien me estuviera observando. No sé si realmente alguien vendrá por nosotros algún día, o si todo fue una forma de asustarnos aún más de lo que ya estábamos. Pero no puedo evitar vivir con ese temor constante. Esta es la primera vez que hablo de lo sucedido, y lo hago más como un grito desesperado que como un intento de encontrar paz. Sé que lo que hicimos fue imperdonable, y que de alguna manera llevaremos esa carga el resto de nuestras vidas. Solo espero que, al contar esta historia,
pueda advertir a otros sobre los peligros de la curiosidad desmedida y esa falsa sensación de seguridad que creemos tener cuando navegamos en el mundo virtual. La Deep Web no es un lugar para satisfacer caprichos ni una fuente de entretenimiento sin consecuencias. Es un rincón oscuro del Internet, donde las reglas del mundo real no aplican y donde lo que parece ser solo una pantalla y unos clics puede convertirse en una puerta abierta a los horrores más reales y perturbadores que jamás imaginarías. Pensábamos que éramos invencibles, que nada de lo que viéramos podía afectarnos de verdad. Estábamos convencidos de que éramos simples observadores de un espectáculo macabro que no nos involucraba. Pero la verdad es que al entrar en ese mundo, dejamos de ser meros espectadores y nos convertimos en parte de algo mucho más grande y aterrador. Participamos, aunque no quisiéramos admitirlo, y nos dejamos llevar por la adrenalina de sentirnos parte de algo prohibido. Ahora, ese error, esa curiosidad sin límites, nos ha marcado para siempre. Lo que muchos no entienden es que hay cosas que no deberían ser vistas, secretos que no deberían desenterrarse y fronteras que no deberían cruzarse. A veces lo prohibido tiene un atractivo irresistible, pero detrás de ese deseo por lo desconocido se esconde un precio mucho más alto de lo que cualquiera podría imaginar. La Deep Web está llena de lugares donde las vidas se negocian, donde el sufrimiento humano se convierte en espectáculo, y donde un pequeño error te puede convertir en el protagonista de un horror sin retorno. No es solo un espacio donde se oculta lo ilegal, es un pozo sin fondo, donde la moral y la humanidad se desvanecen en la más absoluta oscuridad. No es un juego ni una aventura emocionante, es una trampa disfrazada de curiosidad que te arrastra sin que te des cuenta, hasta que ya es demasiado tarde para escapar. A veces creemos que con apagar la computadora todo termina, que con un solo clic la pesadilla se va, pero hay cosas que se quedan contigo, que te persiguen en tus sueños y que aparecen en cada sombra o cada silencio, recordándote que cruzaste una línea que nunca debiste cruzar. El precio que pagamos no fue solo el miedo constante, sino la pérdida de nuestra inocencia y la certeza de que en ese momento fuimos cómplices de algo horrible. Esa culpa no se borra, no se perdona, y aunque intentamos seguir adelante, siempre queda el peso de saber que formamos parte de algo que jamás podremos olvidar. No fuimos las víctimas, pero tampoco fuimos inocentes. Y esa es una carga que llevaremos siempre. Así que, si alguna vez estás pensando en explorar ese lado oscuro de la red, detente y piénsalo 2 veces. No hay vuelta atrás una vez que cruzas esa línea. No todo lo que está oculto merece ser descubierto, y no toda curiosidad vale la pena ser satisfecha. Hay lugares que es mejor no visitar, juegos en los que es mejor no participar, y secretos que deben permanecer enterrados en la oscuridad. Porque el precio de la curiosidad sin límites no es solo el miedo, es la carga de haber cruzado un umbral que jamás debiste cruzar. Y eso, créeme, es algo que nunca desaparece.